Estamos con Daniel Filmus y con Facundo Sobres Lastra, la gente general los conoce. Frente de Todos, Unión Cívica Radical. Raro poder lograr sentar a dos personas de dos sectores políticos distintos. Vinimos juntos, sí, usaron el mismo auto. Increíble, increíble. No, quería arrancar preguntándoles a ustedes, porque uno ve una corriente continental donde la democracia tiene problemas de distinto nivel de seriedad. Bueno, en Venezuela, en Bolivia, principalmente en esos países, pero uno ve Colombia con una especie de guerra civil que no termina nunca, uno ve Ecuador con los problemas que tiene, Brasil, que llega a un gobierno después de haber destituido a otros sin razones, con el líder de la oposición detenido, Chile con los problemas que tiene. Uno ve el mapa y de repente queda Uruguay estable económicamente y estable en términos políticos, y Argentina estable en términos políticos, pero muy inestable económicamente. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, ¿quién contagia a quién? Es decir, la región contagia a la Argentina, porque vos a veces te da un poco de miedo decir, bueno, ¿en qué momento empezamos nosotros con un quilombo, pero con un problema muy, muy serio? O contagio económico. Hoy la devaluación del real en Brasil fue fuertísima. Entonces uno ve el gran logro institucional argentino y cruza los dedos, que no se contagia porque ve la fragilidad económica al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo ven esta mezcla de factores ustedes? A mí me parece que la clave de esto puede venir también en la madurez de la política, cómo lo maneje, digamos. Cuando vos le agregas a una conflictividad social, situación económica, tengamos en cuenta que América Latina viene en la faz decreciente de la ola, digamos. El peor desempeño económico en los últimos 2 años del mundo es América Latina. Las perspectivas de desarrollo y crecimiento económico de América Latina para los próximos años son las peores medidas por todos los organismos internacionales. Estamos en un ciclo descendente con dificultades, con sociedades que crecieron, porque así hace 10 años el auge de la economía después de los grandes países emergentes fue América Latina, con los mayores niveles de crecimiento. Entonces, hay expectativas insatisfechas, una política que no responde y distintas situaciones que en el mundo generan conflictividades, porque todos los problemas que describimos son temas diversos. Uno miraría Bolivia hace algún tiempo, y si a mí, que soy radical y que tengo casi revolución por algunas cosas del populismo de Evo, me preguntás cómo es la presidencia de Evo, te digo excelente, la mejor, la miras donde la miras y mucho mejor que nada en términos de integración social y nacional, porque Evo no solamente creció el producto, no solamente bajó la inflación, no solamente lideró a un país y unificó un sector que estaba absolutamente postergado en 400 años de historia en Bolivia, o sea que fue un gran líder Evo. Ahora, hay cosas que van degradando la democracia y el MAS y Evo en particular fueron degradando la democracia. Esto no quiere decir en modo alguno justificar lo que pasó. Estoy diciendo, busquemos razones para entender lo que pasó. Repudio al golpe, repudio a las matanzas, la arbitrariedad y el racismo de algunos sectores minoritarios que precisamente cuando se apartan las mayorías de la política reinan las minorías violentas, ¿no? Pero me parece que la política está llamada a jugar, la buena política está llamada a jugar un papel trascendente. En Chile lo empieza a hacer, con dificultades, pero lo empieza a hacer. Ojalá en Bolivia lo haga. Yo creo que el camino es un acuerdo político donde con el protagonismo principal del MAS, que es la primera fuerza, se encuentre una salida que legitime la situación y la saque. Y la Argentina, esta dificultad económica también va a depender de la buena política para que la saquemos adelante. ¿Facundo? Sí, yo tengo una mirada bastante distinta del desarrollo. Para mí las razones son distintas, tiene más que ver con las dificultades del capitalismo para desarrollar, para lograr condiciones de igualdad en el mundo. No es solamente un tema de América Latina, esta convulsión la vemos en Europa, la vemos en países con mucho más de nivel de desarrollo que nosotros. Manuel Castells hizo una conferencia el otro día muy clara hablando de las dificultades que hay entre la política y la ciudadanía, las dificultades que tiene la política para dar respuesta a la ciudadanía, cómo la demanda viene por actores que están alejados de las organizaciones políticas. Por eso yo planteo que sin mejor política es muy difícil salir de esto. Y no creo estas miradas. La verdad que yo creo que Venezuela se mató a sí misma por problemas de origen. Inclusive hasta el golpe fallido contra Chávez que generó una aceleración del autoritarismo y la mano dura en Venezuela, que fue el principio de la decadencia más absoluta. Me parece que no son modelos para, digamos, me resulta difícil ver algo virtuoso
en el modelo de Chávez. 5.700 muertos en un año, que son los mismos que mató Pinochet en toda su dictadura. Y me parece que no debemos tomarlo como virtuoso, porque si queremos afirmar la democracia en América Latina, tenemos que tener un programa de objetivos y de valores, que tiene que ver con la soberanía popular, con el respeto a la Constitución y la ley. Evo no respetó la Constitución ponía límites que él entendió que podían ser salteados. Consultó al pueblo, el pueblo se pronunció y él pensó, y esto también no podemos dejar de analizarlo para ver cómo se resuelve. Se resuelve con soberanía popular, se resuelve con respeto a la Constitución y a la ley, con absoluta separación de las Fuerzas Armadas. Muchos de estos proyectos populares desarrollaron un militarismo nacional y popular. Lo de Venezuela arrancó con un golpe militar y los militares gobiernan. Evo desarrolló una política hacia las Fuerzas Armadas que tuvo bastante éxito y que tuvo altos mandos militares acompañando al MAS y siendo algo como Milani, que decían, somos el jefe de las Fuerzas Armadas, pero acompañamos un proyecto nacional y popular y jugamos a que las Fuerzas Armadas estén ahí. Yo creo que para afirmar la democracia en el mundo y en América Latina, sobre todo por su experiencia, es condición sine qua non subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político y elecciones sin trampas. Entonces, si no hacemos un programa básico que respete eso y después de ahí vemos cuánto mercado, menos mercado, más Estado, menos Estado, pero cosas básicas que no se respetaron en América Latina y que tienen que ver con su crisis. Entonces lo que yo veo es que los sectores democráticos del continente, es decir, ustedes dos, por ejemplo, o los referentes de ustedes dos, si querés, unos titubean, son muy claros cuando pasa Bolivia y titubean cuando pasa Venezuela. Y otros son muy claros cuando hablan de Venezuela y titubean. Macri y Cristina. Cristina, cuando pasa lo de Bolivia, dice esto es un golpe de Estado. Cuando pasa Venezuela, no le arranca la palabra dictadura, pero rara vez le escuchás una crítica. Y al revés. Entonces me parece, y yo, visto la historia de la humanidad, uno ve que este tipo de titubeos o especulaciones de los dirigentes democráticos, cuando empiezan a coquetear con sectores totalitarios, terminan en tragedias que son terribles. Entonces me parece que hay un problema Lula no lo escuchás, su prisión era importante, la de Leopoldo López no. Entonces vos lo ves así, ves un doble estándar de un lado y del otro, que yo veo en una dinámica donde va reproduciéndose. Ya hoy la América Latina no es tan democrática como antes. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Y cuál es la actividad? Yo veo más cerca a Piñera y a Alberto, con todos los problemas que tiene Piñera, que a cada uno de ellos con dictadores. Entonces, bueno, me parece que el clivaje que está dando es malo para la democracia, me parece. Sí, yo creo que Daniel, yo no comparto sus certezas. No digo que me encantaría tener las certezas que él tiene sobre cómo fue el continente. Yo creo, el otro día leyendo sobre esto, porque realmente hay dudas, hay inquietudes, hay fenómenos nuevos, no se pueden ver con un espejo retrovisor, hay que mirarlos con una lupa y con un telescopio, con un largavistas hacia adelante. El otro día le encontré, hablando sobre esto, entré a mirar la duda, porque yo dije, mis dudas son buenas o malas, y me encontré con una frase de Borges genial, que dice que la duda es otro de los nombres de la inteligencia. No me estoy defendiendo como inteligente, pero digo, lo razonable frente a eventos nuevos, distintos. Está bien que, quiero repudiar el golpe, los asesinatos y lo que está haciendo quienes gobiernan hoy Bolivia, y alegrarme de que el gobierno argentino lo haya reconocido, dando espacio. Sí, no repudia. Dando regalos. Como Venezuela es claro, con Bolivia no. Debiera repudiarlo y hace muy mal. Y yo, como radical, me siento muy incómodo que el gobierno sea mucho más firme en el repudio, pero me siento muy cómodo que no lo reconozca y que aliente el acuerdo. También fue muy malo que Evo hiciera renunciar a la cadena sucesoria, porque dejó sin alternativas. Entonces vos escuchás que los estrategas del MAS dicen, no, nosotros ponemos a la gente en la calle, antes en la calle había 1,5 millones de opositores, ahora en la calle los opositores les di la elección, entonces se quedan tranquilos, pero la calle la ganó el MAS, hay violencia, hay muertes. Déjame que te pregunte una cosa antes que Daniel, porque Daniel caracterizó a este gobierno como una restauración del consenso de Washington de los años 90 con las políticas neoliberales, como radical. ¿Vos coincidís con esa descripción? Primero digo que el consenso de Washington neoliberal en la Argentina tiene un nombre y apellido en la política que se llama peronismo. Y te lo discuto de acá. La mina invitaba a la vida, hacemos un programa especial a ver quiénes fueron los que privatizaron, los que desregulatizaron, quiénes los que acordaron con los sindicatos para que hubiera 20% de desocupación y no hubiera un
solo minuto de huelga. Eso fue el peronismo en la Argentina. Entonces Macri no ha sido la restauración de todo eso. En todo caso, Macri es un dirigente con otra perspectiva, que no privatizó, que no desreguló, que no generó ninguna de las condiciones que el peronismo generó en la economía argentina y que tuvo una gestión económica que fracasó hasta en los términos en que el propio Macri se planteó, porque nadie le dijo a Macri, che, decís que vencer la inflación es fácil. Todos le decíamos, es muy difícil, es estructural, es sistémica, tiene muchos componentes, requiere acuerdos políticos con los conformadores de precios. Macri pensaba que era un problema sencillo de emisión monetaria. Se equivocó. Sus aliados se lo dijimos, no se lo dijimos con la suficiente fuerza, son cosas que no hicimos bien los radicales como parte de una coalición sin formar parte del sistema de decisiones. ¿Cómo lo formuló cuando dijo la pobreza cero? Sin entender el problema estructural. 15 años con 25% de pobreza. Mientras Evo y todos los demás, Evo, Piñera, Lula, todos bajaron la pobreza a la mitad, el único lugar donde tuvimos durante 15 años 25% planchado de pobreza fuimos nosotros, que no lo pudimos aprovechar. Entonces, no hubo una restauración de Macri. Eso no fue así. Daniel, Facundo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Realmente un gusto escucharlos y debatir y seguiremos charlando. Nuestra producción, que los trajo juntos en el auto, ahorra y coopera con el diálogo democrático entre las fuerzas políticas. Que se dan los autos. Vinimos el auto de Daniel y le ahorramos a ustedes la producción. Excelente. O sea, una cosa impresionante. Aporta al periodismo. Austeridad, ¿no? Amplitud, todo junto. Gracias. Gracias.